Bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta primera clase gratuita del año que se trata de claves o herramientas para la interpretación de una carta natal. Em, Más que nada me gustaría saber hoy con los que tengo acá presentes, qué nivel sienten ustedes que tienen de astro, ya sea que sea poco, nada, moderado, intermedio, avanzado. Pónganme en el chat así más o menos sabemos en dónde estamos parados. La idea es poder conocer, rastrear cuáles son las claves de interpretación de una carta natal y poder trabajar un poco, hablar un poco de eso hoy. Les soy sincero, me parece muy difícil, realmente muy difícil, armar una clase gratuita, más que nada porque acá nos encontramos con gente que sabe un montón, gente que sabe poco, gente que está más o menos, entonces, ¿cómo agarrar un tema y volverlo lo más accesible posible para todos? Entonces yo intento que podamos trazar un camino en donde de alguna manera todos podamos aprender algo o darle una vuelta de tuerca a algo. Acaban diciendo poco, voy aprendiendo, nivel básico, dicen por acá, signos, aspectos, casas, perdón, signos, casas, planetas, me cuestan los aspectos. Bueno, entonces hoy iremos hablando un poco de todas estas cosas que dice acá Rocío, que todas van a estar hoy. Porque cuando hablamos de una carta natal, que hablamos principalmente de astrología de la personalidad. ¿Por qué hablamos de astrología de la personalidad? Porque estamos hablando esencialmente de una astrología que va a tener que ver con algo que es estático, nuestra carta natal. ¿Sí? Una carta que desde, buenas, buenas, allá los que se van sumando, feliz 2025, que desde la perspectiva de la psicología, perdón, psicología no, astrología de la personalidad, lo que uno hace es ver ese gráfico, un gráfico que es atemporal. Cuando decimos que es atemporal es porque no sabemos si vamos a hablar del pasado, del presente o del futuro de esa persona, ¿m? Y de las cualidades que tiene, que siempre, por supuesto, son tendencias. ¿Sí? Vamos a iniciar viendo el programa de hoy, el cronograma de hoy. La idea es hacer un recorrido por los componentes de una carta. ¿Mm? Vamos a trabajar la importancia, el significado y el trabajo de la triada Sol, Luna y Ascendente, saliendo de las bases de siempre lo mismo que se suele ver, que igual yo lo voy a mencionar, de qué es el Sol, de qué es la Luna y el Ascendente, sino la vuelta por lo menos que yo le doy cuando trabajo en una carta con un consultante. Esto lo pueden aplicar a ustedes en su vida o si les interesa el día de mañana poder tomar un rol de astrólogos o de astrólogas, para con otros está bueno. Vamos a ver el más allá del ascendente, algo que me parece increíble. Ascendente es un tema que amo, pero amo Ascendente. Ascendente fue el primer taller que di. Ascendentes es el taller que yo más veces retoco y rearmo y vuelvo a armar, porque es un tema que a mí me vuelve loco y que me parece fundamental, porque cuando veamos la triada Sol, Luna y Ascendente, en una consulta astrológica, en mi opinión, ¿sí? Generalmente hay tres tipos de consultas. Ya lo hablaremos igual. Vamos a hablar de los aspectos, ¿sí? Como el nudo problemático y resolutivo dentro de una carta y qué implica esto. Y vamos a hablar también sobre los nodos y quirón. Una mención, ¿eh? No es que nos vamos a detener a hacer una clase de nodos y quirón. No. Les prometo que esto que voy a hacer ahora no está publicitado para nada, pero si ustedes quieren aprender precisamente todo esto que yo les acabo de decir, pueden conseguir el libro de astrología con H en el medio, que prácticamente resume todo esto y algunos temas más, y que está muy bueno y yo se los comparto porque si ustedes recién arrancan y están en un nivel básico, es una primer muy buena bibliografía para tener en cuenta. Y si no están en un nivel básico, es una bibliografía que no les puede faltar. Bueno. Si les parece bien y estamos de acuerdo, arrancamos. No sé si hasta acá hay alguna duda o algo que tengan ganas de compartir. Me lo escriben en el chat, si así no nos interrumpimos. Y avanzamos. Por las dudas pregunto, ¿acá hay alguien que ya sea astrólogo o astróloga? ¿Cuál es el libro? Astrología, con H en el medio, tomo uno, pues son tres. Los tres están buenísimos, les recomiendo los tres, pero para lo que vamos a hablar hoy, con el tomo uno alcanza. De nada.
Bien, vamos a hablar de los componentes de una carta. Esto que yo les muestro ahora es astrología básica, ¿sí? Si ustedes no entienden esto, ¿sí? Estamos en problemas porque es la base de la base. No es que estamos en problemas, es que entonces hay que trabajarlo más porque si no entendemos estos cuatro ítems, signos, planetas, casas y elementos con modalidades, no vamos a poder avanzar en lo que propone, ¿sí? La gran idea de la astrología. ¿Sí? Un año uno de astrología es entender los signos, los planetas, las casas, los elementos y las modalidades. Alguna que otra cosita más se puede ver según el curso en el que estén, pero la gracia es esta. ¿Qué es los signos? Es lo primario y lo básico. Si no sabemos los signos, chicos, no vamos a poder hacer, pero nada, es preferible saber los signos y no saber los planetas. Porque los signos es la energía disponible de base. ¿Sí? Voy a ser muy bruto, pero para que se entienda. Aries es impulso y acción. Tauro es concreción y forma. Géminis es comunicación y pluralidad. Estoy siendo muy acotado, claramente, pero que es para que se pueda entender la dimensión de lo que aporta el componente de los signos, que es la energía base y primaria. Esa energía base va a ser interpretada por los planetas. ¿Quiénes son los planetas? Los actores de cualquier carta natal. ¿Sí? Es simple esto, es bastante básico si se quiere. Perdón el ruido de la moto, no sé si se escucha, pero Hi, perdón. how are you doing? I'm doing great. How are Bueno, you? I'm good. les pido porfis que silencien por las dudas los micrófonos, ¿sí? No porque no los quiera escuchar, sino para que nos podamos escuchar entre todos bien y no haya interrupciones. Les decía, los planetas son los actores de la carta natal, quienes interpretan la energía de los signos. Si yo tengo un planeta en una casa, en un lugar, tengo trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las casas son los espacios, los escenarios de la vida en los que te aparecen diferentes temas. Les recomiendo, si no saben de casas, que vayan a ver mi clase gratuita de casas, que ahí ustedes pueden interiorizarse un poco más, en donde cuando hay un planeta en una casa, nos indica que hay un trabajo para hacer. Y acá es donde aparece el caso de Pepita que, Tiago, pero mirá, yo en mi casa, no sé, 8, no tengo ningún planeta, entonces que no tengo que trabajar mi casa 8. Pepita, para lo que vamos a ver ahora y hoy, quédate con esto. Donde hay planeta, se trabaja. Donde no hay planeta, también se va a trabajar de otra manera. Otro día, si les parece y tienen ganas, vemos cómo. Hoy nos quedamos con esto, ¿sí? Si no, más al final de la clase, si tienen alguna pregunta en relación a esto, lo amplío para que podamos ir charlando más. Pero por lo pronto es donde hay planeta, hay trabajo. Punto esencial, ¿sí? Otro punto esencial, buenas a los que se van sumando, otro punto esencial es que si hay una casa que está vacía, también se trabaja de otra manera. Más adelante, si quieren, vemos cómo. Otro punto básico que es necesario saber cuando trabajamos con una carta es comprender los elementos que tenemos. Si tenemos mucho fuego, si tenemos mucha agua, si tenemos mucha tierra, o si tenemos mucho aire, o si tenemos falta de algo, si tenemos equilibrado. Los elementos nos van a hablar de la naturaleza de esa energía disponible. Si tenemos más de tres planetas es un montón. En Tierra, está pasado de Tierra, hay una naturaleza común. Por más que un planeta esté en Tauro, otro planeta esté en Virgo y otro planeta esté en Capricornio, que son los tres signos de Tierra, hay una naturaleza común que tiene que ver con rigidez, que va a tener que ver con seriedad, que va a tener que ver con exigencia y tensión. ¿Sí? Que está bastante arraigado. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante entender estas cuatro cuestiones básicas, fundamentales, ¿sí? Para poder entender un poco más en profundidad la dinámica de una carta. Y por otro lado, que también lo aportan los elementos, los planetas, las casas, todo, pero que en mi opinión lo aportan más las modalidades, vamos a ver las tendencias. ¿Qué son las modalidades? Los signos fijos, Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, los signos cardinales, Capricornio, Cáncer, Aries y Libra, los signos mutables que van a ser Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario. Los cardinales inician,
Los fijos, como dice la palabra, sostienen y fijan. Los mutables cierran y transforman. Lo estoy haciendo muy básico y conciso. Estas son tendencias. Si hay una persona que tiene muchísimos planetas en signo cardinal, mucho en Aries, en Capricornio, en Cáncer, en Libra, claramente es una persona que inicia, hay que ver si tiene las posibilidades en su carta de sostener o si hay que invitarlo a esa persona a buscar maneras para trabajar, ¿sí? Em, herramientas para que pueda sostener con eso que inicia. Y esto es clave porque esto ya es una forma de interpretar. Si yo estoy viendo que el balance de elementos, ¿sí? Hay más de tres planetas. Cuando siempre que haya más de tres planetas en algo, en un elemento, en una modalidad, atención, porque eso nos indica que hay algo que está en desbalance. Y siempre que haya uno o no haya nada, nos indica que hay carencia. Cuando hay dos, hay que ver el caso. Y cuando hay tres, también hay que ver el caso. Porque a veces lo que haya ahí no está sumando en realidad, o lo que hay ahí. Si quieren, un día hacemos una clase de elementos y de modalidades y le explico bien cómo hacer un balance de elementos, cómo tener en cuenta eso, pero es importante a la hora de clave de interpretar los elementos y las modalidades porque nos van a permitir jugar con estos dos primeros elementos, los signos y los planetas. Y nos va a permitir evaluar qué onda esto, este balance. Che, la energía está bien, está mal, está complicada. Tiende a esto, tiende al otro, acá hay que hacerle una sugerencia al consultante, o yo estoy haciendo mi carta, estoy viendo mi carta, che, acá tengo que hacer cosas para, no sé, levantar la energía. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, algo que no se entienda? Cualquier cosa me escriben en el chat y yo lo leo, no tengo problema con eso. Sáquense las dudas. Bien, esto es, como yo les decía, año 1 de astrología. Recordemos siempre, astrología de la personalidad. ¿Sí? Si nos tenemos que meter más a fondo, porque con esto, lo que en realidad estamos teniendo acá, uy, con esto lo que tenemos es la torta, si se quiere, que es la carta natal, pero toda fragmentada. ¿No? Los signos por un lado, los planetas por el otro, las casas por el otro, los elementos y las modalidades por el otro. Uno diría que son todos fragmentos de esa torta. Es como si yo les dijera la harina, los huevos, la leche, el bol para preparar la torta, pero no tengo la torta. Son las partes que van a constituir esa torta. Hay dos componentes más, que acá es donde ya se empieza a complicar la historia, ¿no? Acá ya toma otro color la historia de la astrología, porque son los aspectos. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Los aspectos marcan un antes y un después, un hito en la astrología. Ahora les voy a explicar por qué más adelante. Pero van a establecer las relaciones planetarias, ¿sí? Imagínense que son vecinos. Los aspectos nos va a dar cuenta cómo se lleva la Luna con Venus, los aspectos nos van a dar cuenta si el Sol se pelea con Marte, los aspectos nos van a decir si Júpiter no quiere saber nada con Plutón, ¿sí? Si la luna le tira onda a Mercurio, eso queda plasmado en nuestra carta gracias a los aspectos, que establece la dinámica de la carta y es lo que va a vivificar la carta. ¿Por qué vivificar la carta? Porque los aspectos ponen en movimiento nuestra carta. En astrología de la personalidad. ¿Por qué hago esta diferencia y por qué hacen todo tanto astrología de la personalidad? Porque nosotros cuando hablamos de astrología sideral, astrología sideral, para los que no saben, es la astrología que conocemos todos, porque está la astrología sideral y la astrología védica. ¿Cuál es la védica? La de los hindúes. Tengo cero idea de esa, así que si les digo información de esa, les miento. Pero la sideral barra barra tropical, que es la que trabajamos prácticamente casi todos los astrólogos de Argentina, casi todos no, porque debe haber astrólogos védicos, pero lo que voy es la mayoría, lo que se transmite en las redes. Uno en la astrología sideral tiene dos etapas de la astrología. La de la personalidad, que es trabajo con la carta natal, la dinámica. Está la otra astrología, que es la astrología dinámica, en donde vos trabajás con tránsitos, progresiones, revolución solar, revolución lunar, sinastría. Es otra historia. ¿Y por qué se llama astrología dinámica? Porque va a involucrar el movimiento de los planetas y su repercusión sobre la carta. O va a implicar cómo una carta interactúa con otra carta y de esa manera hace dinámica. En este caso, en astrología de la personalidad, lo único que tenemos en mi punto de vista, bajo mi criterio,
que vivifica una carta son los aspectos. ¿Se entiende? Vamos a decir también que donde hay aspecto hay trabajo. Si yo tengo que la luna hace trígono, sextil, conjunción, ahora vamos a ver palabra clave, voy a dar una palabra clave, una sola, no 25, porque si no, no terminamos más. Por aspecto, como para que ustedes tengan, donde haya un aspecto, sea el que sea, bueno, malo, lindo, feo, igual en astrología no existe lo bueno y lo malo, lo lindo, lo feo, eso se lo pone uno, pero donde haya un aspecto blando o duro, siempre hay trabajo. Si hay aspecto, hay talento. Esto es una perspectiva mía, ¿eh? En un libro ustedes no van a encontrar que diga que donde hay un aspecto hay un talento. Les aviso por las dudas. Y lo aclaro, aún aunque haya una cuadratura. Una cuadratura, para aquellos que no saben, es un aspecto, una línea roja que marca tensión en una carta, ¿sí? A la cual todo el mundo le tiene miedo. En astrología uno pretende tener la menor cantidad de cuadraturas posibles. Es más, es preferible hasta tener una oposición que una cuadratura. Y que lo que nos va a marcar una cuadratura en su perspectiva de talento es que la persona es capaz de superarse. Esa es una perspectiva que tengo yo acerca de la cuadratura. Y esto lo aclaro porque no es que ustedes van a leer un libro de aspectos y les va a salir los aspectos marcan talentos. Sí, hay aspectos que por excelencia marcan talentos. Ya vamos a ver hoy uno, cuál es, pero hay otros que no necesariamente. Bien, lo que yo quiero transmitirles hoy con esto es que para mí, desde mi perspectiva, todos los aspectos tienen un talento oculto. Algunos sale más fácil, otros es a partir del trabajo con ese aspecto que surge algo. Donde hay aspecto, hay conciencia. Y acá hago una aclaración, porque uno podría pensar, Tiago, tengo un aspecto, no sé, Plutón, un planeta que está lejos de la conciencia, con la Luna, un planeta que tiene que ver con el inconsciente. Sí, con las emociones y demás, pero con el inconsciente. ¿Cómo es que hay conciencia respecto a eso? Generalmente, y es muy importante esto, generalmente, uno, si el astrólogo o mismo uno ve su carta y entiende que, no sé, este aspecto nos habla de Luna-Plutón, nos habla de una persona con gran intensidad emocional, resiliencia, pero al mismo tiempo que en sus relaciones le cuesta establecer límites, que en sus relaciones a veces se le juegan cuestiones de poder y de control, que a veces también es una persona que puede estar atravesada por muchos miedos. Estoy haciendo muy agarrado de los pelos el aspecto, pero para que se entienda y lo comparte en la lectura con el consultante, o mismo uno lo empieza a leer y dice, ah, sí, yo soy así, es fácil llevarlo a la conciencia, es fácil reconocerlo. De ahí a modificarlo es otra historia. De ahí a que eso sea algo que uno conscientemente lo elige o que es algo que aparezca inconscientemente es otra historia. Pero si hay un aspecto es porque si yo te lo menciono posiblemente salga a la luz. Puedas hacerlo consciente. Hay conciencia de eso. Diga, sí, sí, me pasa esto a mí. Me sucede. Re. Un aspecto igual no es solamente una cosa, un aspecto puede abrir un abanico de posibilidades en cómo se establece ese aspecto y esa dinámica particular del planeta. Otra cosa que me parece interesante mencionar respecto a esto es que a veces uno no reconoce el aspecto porque lo que pasa, yo acá no lo puse en la clase de hoy, pero lo menciono, es que se polariza la energía. ¿Qué es que se polarice la energía? Que no me hago cargo de mi energía y empiezo a generar en mi entorno sujetos, personas, que sí se hagan cargo de mi energía. Entonces, supongamos, yo tengo luna en Aries y no me hago cargo de
el liderazgo, la agresividad que tiene esa luna, la seguridad, la determinación, el potencial. Entonces me empiezo a rodear de líderes, personas que se viven peleando y viven en permanente conflicto. Me encuentro permanentemente rodeado de situaciones enérgicas, ya sea que yo sea enérgico, que en este caso como está polarizado yo no voy a ser enérgico, sino que las situaciones o las personas a mi alrededor son enérgicas y me llevan permanentemente a conectar con esa energía. ¿Qué pasa con la polarización? La polarización, bajo mi punto de vista, es una manera de defenderse de la energía que a veces en los aspectos puede aparecer, de hecho aparece, es una manera de defenderse de la energía, de llevarlo para afuera, porque a veces es muy difícil de tramitar o para la energía de esa persona representa un gran gasto energético poder tramitar algo de eso, poder asumir algo de eso, por diferentes motivos, su historia psicológica, lo que sea, ¿sí? Y la invitación principal va a tener que ver con reconocer que algo de eso que está afuera le pertenece. Algo de eso que hay en ese aspecto Luna-Plutón le pertenece. Algo de esa luna en Aries le pertenece. ¿Queda claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, consulta? Vayan escribiendo en el chat cualquier cosa. Más que nada porque no los veo y porque no los escucho. Entonces, para saber cómo estamos. Un tema más, que es algo que yo le doy bola igual. Generalmente la astrología no se le suele dar bola. No conozco muchos profesores que le den bola a esto. Son los grados. Los grados van a tener una directa importancia en relación a los aspectos. No me voy a meter con eso hoy. Tampoco me voy a meter con lo próximo que voy a decir. Simplemente lo menciono. Los grados toman mucha, pero mucha importancia cuando hablamos de grados críticos. Cuando hay algo que está en grado cero, en grado uno, en grado 15, en grado 28 o grado 29. ¿Sí? No me voy a detener en esto, no lo vamos a trabajar hoy. Simplemente lo traigo a colación. Cuando hablamos de astrología, hablamos siempre de la triada que funciona como el DNI, para los que no son de Argentina, el documento de identidad de cualquier persona. ¿Sí? El sol, la luna y el ascendente es nuestro documento, algo que es nuestra esencia. Uno piensa en el sol y piensa en las cualidades de uno. ¿Quién es esa persona? En la identidad. No está mal. Está perfecto, es lo primero que se nos enseña en astrología. El tema es que yo siempre digo lo mismo a mis consultantes. Uno lee la revista para ti, que te dice las cualidades de los signos, y te juro que te tira un montón de adjetivos que describen muy bien a cada signo. Después, si te describen a vos o no, es otra historia, pero los signos lo describen muy bien. Pero, ¿qué me sirve saber que soy perfeccionista? Porque tengo sol en Virgo, supónganse. Ya sé que soy perfeccionista. Espectacular. ¿De qué me sirve saber que tengo sol en Acuario y soy original? Bueno. La clave de trabajar con el sol y de interpretar al sol en astrología tiene que ver con dos puntos. Entender el propósito del sol. Todo sol tiene un propósito, iluminar. ¿Qué viene a iluminar ese sol? Y eso nos lo va a decir la casa en la que esté el sol y el signo en el que esté el sol. Esto es fundamental. Un ejemplo para que se entienda, el sol en Tauro, los soles en Tauro, una de las cosas que vienen a iluminar, ¿sí? Es principalmente el valor personal, propio de los demás, el placer, la calma. Ahí les estuve tirando un par de fichas. Esto es interesante porque ustedes van a ir a astrología y no se los van a enseñar. Y esto, que lo invento yo, no, es algo que yo fui aprendiendo con el tiempo y que me fui dando cuenta que el sol es más que, porque al sol no se le suele dar pelota al sol. Uno dice, ah, sí, sos de Virgo, tenés esto, esto y lo otro, listo, seguimos. No, vayamos con Saturno, vayamos con Plutón, vayamos con tu cuadratura. Re, hay que trabajar con todo eso. Recontra, seguro. Pero no dejemos de darle bola al sol. Un sol no trabajado nos lleva a la desatención y a la desconexión con nuestro propio ser.
Sol no trabajado nos lleva a un ego desequilibrado. Si bien la palabra ego suele tener una mala fama, suele ser feo, uno dice ego, ay, no, no, egoísta, egocéntrico, no. Uno tiene que tener un ego sano y que es el ego el que nos permite vivir en este mundo, en este universo, y con el cual tenemos que saber trabajar y hacer madurar. ¿Sí? Y que es fundamental tener un ego sano que nos permita, por un lado, sé que va a sonar feo, pero que es así, ¿eh? Tener un narcisismo saludable. ¿Qué significa un narcisismo saludable? Un poder pensar en mí para cuidarme, para atenderme, para escucharme, ¿sí? Para resguardarme, para conservarme. Por otro lado, tenemos a la luna. Me encanta porque acá la luna, que son las emociones, mamá, los talentos, los mecanismos de defensa. Sí, re contra, requete. A la luna hay que darle mucho, mucho, mucho trabajo. Me detengo en la triada porque la gente la pasa la triada. Es más, no me olvido más. Una consultante me dice, Tiago, ¿vos me analizás toda la carta si hacemos sesión de carta? Sí, sí. Pero tenemos que ver Sol, Luna y Ascendente y es por donde yo arranco, porque nos permite introducirnos y demás. No podemos saltear esa parte porque a mí me interesa entender por qué mi Júpiter esto y lo otro. Cuando veo la carta de esa persona, la Luna y Júpiter tenían una relación muy importante. Pero ella quería entender a Júpiter, no quería entender a la Luna. El tema es que en astrología, gente, grábenselo, es lema de la psicología de la Gestalt y yo se los transmito porque me parece que en astrología es tal cual. El todo es más que la suma de las partes. Si yo recorto solo Júpiter, no estoy viendo la carta. Uno pedagógicamente, tanto en una sesión como en una clase, recorta temas porque no puede explicar todo junto. Pero si yo recorto solo Júpiter, pierdo la dimensión de toda esa carta y pierdo la dimensión de lo que esa luna puede aportarle a esa persona. Algo fundamental con la luna es que es lo que tenemos que hacer madurar porque es lo que nos jode la vida. ¿Y pero que la luna es nuestra enemiga? No. La luna nos cuida, la luna nos protege, la luna nos da talentos, pero la luna también nos da cuenta de un punto central de inmadurez que tenemos todos, todos. Y sí, hay que trabajar a Saturno para madurar, pero hay que ir siempre. Esto lo aprendí con los años, porque yo pensaba más, vamos a trabajar Saturno, vamos a trabajar el otro planeta. Si no trabajamos lo que está cerca de la conciencia, Sol, Luna, Ascendente, Mercurio, Marte, Venus, es imposible que podamos trabajar planetas más allá de la conciencia. Júpiter, Saturno, Quirón, Urano, Neptuno, Plutón, los nodos, lo que quieran. Estos planetas son clave de trabajar porque nos introducen a lo complejo, nos llevan a lo complejo. Por último, el ascendente en esta gran triada, mis queridos compañeros, mis queridos estudiantes que están del otro lado, aprendices, nos lleva a conectar con el camino de propósito de la vida, ¿sí? Que vamos a ver, no lo tomen como una mala palabra lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero el ascendente es un parásito de la carta natal. ¿Y por qué es un parásito? Pues suena feo, un parásito. Porque va por todas partes, se desparrama por todas partes. Y donde queramos estar en la carta, el ascendente está tras nuestro. El ascendente vive de la carta y la carta vive del ascendente. ¿Sí? Uno dice, lo que le da sentido a la carta es Júpiter, por supuesto. Pero lo que le da sentido a una carta y con lo que hay que trabajar es con un ascendente. Porque hay un más allá del ascendente que es toda la carta. Y hay un más acá del ascendente que es la línea del ascendente. Si vos pensás que el ascendente es la línea de la casa uno y que es ascendente en Piscis grado 15, te cuento, entre nos, secreto, el ascendente está por todos lados.
Toda tu carta se arma y tiene una lógica gracias al ascendente. Todo remite al ascendente. La cuadratura, Marte, Venus, Saturno, remite al ascendente. El gran trígono, el ascendente. Todo te lleva al ascendente. Todos los caminos te llevan a Roma, bueno, todos los caminos te llevan al ascendente. Es así. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme por el chat si tienen dudas, si tienen preguntas, si no entienden algo, si la clase está bien, si no les gusta. Interactuemos, así sé dónde estamos parados. Y aparte así no hablo todo yo. Mar me dice que bien, me pone una manito. Gracias, Mar. Bien, ¿les parece interesante? Me alegro. Buenísimo. Avanzo entonces un poquito más. Entonces, el ascendente como un lugar crucial, como este parásito, parásito no lo tomemos en un mal sentido. Parásito tomémoslo como que el ascendente vive de la carta y la carta vive al ascendente. ¿Sí? Muy, muy psicológico lo que les voy a decir ahora, perdonen, es por estudiar la carrera, pero es como que el ascendente enferma a la persona. Uno está enfermo de su ascendente. Tengo ascendente en Tauro y mi vida por todas partes me pide integrar y aprender ese ascendente, a domesticarlo. Tengo ascendente en Leo y por todos lados me encuentro con situaciones leoninas que me piden que dome ese ascendente, lo integre, lo entienda. Que hay un huésped adentro mío que en realidad soy yo. No sería un huésped, sería un parásito, yo sería el huésped, pero que en realidad eso que está dentro mío soy yo también, eso que me parece tan ajeno, el ascendente en Virgo que no reconozco, que Virgo, yo no tengo nada de Virgo, yo encima soy de Acuario, ¿qué tengo que ver con lo virginiano? Bueno, en realidad esa energía virginiana tiene que ver conmigo, o no sé, yo soy de Cáncer y tengo ascendente en Sagitario, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver con vos, hay una lógica de por qué aparece eso. Hay toda una carta que se arma, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con esto. Bien, avanzo un poquito, ahora sigo leyendo lo que dicen por el chat. Esto, mm, voy a marcar un par de cosas, ¿sí? No me quiero detener en esto, que es la matriz de agua y es el primer gran más allá del ascendente. ¿Qué es la matriz de agua? La casa 4, la casa 8 y la casa 12. No importa si en estas casas hay o no signos de agua. Lo que nos importa es que estas casas son casas de agua. Puede ser signo de tierra, aire, fuego, ¿eh? No nos interesa. La casa 4 va a representarnos un freno elemental, ¿sí? Tiene más significados la casa 4, tiene más significados en relación al ascendente, no nos vamos a meter con eso, nos vamos a quedar con esto, con el freno elemental. Es algo que detiene el despliegue del ascendente. Ejemplo, tengo ascendente en Aries, la vida me pide seguir mi propio deseo y mi freno elemental, casa 4 se estipula, no siempre pasa, que corresponde que sea cáncer. Mi freno elemental es la familia, ¿no? ¿Cómo voy a seguir mi propio deseo si yo tengo que estar con mi familia, si tengo que conectar con los míos, si tengo que... No, 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 no hay manera. Ascendente en Aries, me pide valentía, conectar con la valentía. Tengo casa 4 en cáncer. No, pero ¿cómo me voy a vulnerar? Ni ahí me vulnero, ni ahí muestro mis debilidades. Yo tengo que quedar protegido en el caparazón del cangrejo, porque eso me va a dar seguridad. Si yo voy en contra de esta lógica canceriana, la idea que se arma es voy a quedar excluido. Cualquier ascendente tiene una casa 4 que establece un freno elemental básico que dice, mejor mantengo la energía conocida para no quedar excluido del clan. ¿Sí? La matriz de agua son tres posiciones psicológicas que van a remitir a zonas de confort y que van a remitir a lugares en los que uno permanece con una energía, a ver cómo decirlo, conocida y cómoda, pero inmadura, poco evolucionada. Estoy intentando como buscar palabras como para de alguna manera poder hacerlo más fácil, pero salir de estas casas nos permite no solamente acceder al ascendente, sino también a evolucionar
y no solo también a evolucionar, sino también a crecer, a madurar y desplegar más nuestros talentos. La casa 8, por su parte, es un temor paralizante. La casa 8 es la casa de los miedos. Y esta casa nos va a mostrar todos los miedos y todos los posibles conflictos que podemos tener si seguimos la lógica del ascendente. Entonces yo tengo ascendente en Sagitario, que me pide aventura, me pide ir a conocer el mundo, y tengo una casa 8 en Cáncer que me dice, no, tenele miedo a lo desconocido. Mirá, mirá si vos salís, mirá si te paran en la aduana, mirá si te agarran, mirá si te agarran y mirá si te frenan y te llevan y te hacen el alerta aeropuerto. No, no, no. Mirá si te olvidaste de algo cuando te estabas por salir de tu casa y después lo tenés que comprar afuera. No, no, no. Empieza una película de miedos. Cualquier casa 8 lo tiene igual con sus temáticas que paralizan a la persona. Y después está la casa 12, la memoria arquetípica inconsciente, una memoria invisible que está detrás nuestro sin que nosotros la veamos, que va coartando y limitando al ascendente. El ascendente me pide adelante, la casa 12 me tira para atrás. Tengo ascendente en Acuario que me pide cambio, tengo ascendente en Acuario que me pide adaptación, tengo ascendente en Acuario que me pide libertad, ¿sí? Y en la casa 12 en Capricornio me va a decir, estructura, rigidez, anda a lo conocido que es la estabilidad. No rompas, no rompas, porque si rompes se va a ir todo el desastre. Quédate en lo que viniste aprendiendo en otras vidas. ¿Sí? Acá Noé dice, tener todo lo opuesto es un tema mental importante. ¿A qué te referís, Noé, con lo que estás queriendo decir? Mientras Noé se explaya, la casa 4, 8 y 12 significa mucho más que esto. A nivel astrológico, a nivel casas, pero también en relación al ascendente. Yo acá hice un recorte para poder entender que sí o sí un análisis de carta, en mi opinión, en especial si es la primera vez que hacen y van a una consulta, tiene que empezar por acá, porque les expliquen su sol y cómo brillar, su luna y cómo poder madurar algo de eso, su ascendente con su misión y poder ver este parásito que es el ascendente que está en todas partes y al mismo tiempo no está en todas partes. Porque acá estamos hablando de las casas y de los signos que estén en esas casas y en todo caso de los planetas que estén en esa casa, pero repercute directamente en el ascendente. ¿Sí? Acá dice justamente el ejemplo de Sagitario y Cáncer. Tengo amigos que dicen exactamente eso. Claro, sí, total. Bien. Avanza un cachito más. Nosotros, cuando hablamos de aspectos, yo les decía que son las relaciones que se establecen, pero es la danza planetaria que se encarna. ¿Sí? Los aspectos van a representar una dificultad para cualquier carta. Y cuando hablamos de dificultad hablamos de trabajo, pero cuando hablamos de dificultad hablamos de la persona que interpreta la carta. Tiene que interpretar aspectos. Y esto me voy a poner muy tajante. Saber de aspectos es lo que va a marcar la diferencia entre poder interpretar una carta y no hacerlo. Yo puedo saber de los signos. Yo puedo saber de las casas. Yo puedo saber de los planetas, divino. No sé de aspectos, no voy a poder hacer una carta. No hay manera. No hay manera porque es como que yo tenga la harina, tenga la leche, tenga el molde, el horno, tenga todo pero no tenga los huevos. Y no vas a poder hacer la torta. Está bien, entendés la harina, cómo funciona, qué significa que sea 3 ceros, 4 ceros, si es harina blanca, harina integral. Tenés el horno que puede ser a 280, a no sé cuánto. Tenés el molde de última categoría, última generación. ¿Entendés cómo funciona? Que le tenés que poner rocío vegetal para que no se pegue. ¿No tenés los huevos? No puedo hacer nada. Así son los aspectos. Y jodo con la idea de los huevos porque como los huevos unen, los aspectos también. Unen toda la carta. Y podemos encontrarnos vínculos de completa unión, vínculos solos, donde pareciera que no hay vínculo, pero sí lo hay, vínculos más agradables, vínculos más opuestos, vínculos de más tensión. Entender los aspectos cambia toda la perspectiva. Por eso yo les voy a dar una palabra clave por cada aspecto.
¿sí? Si hablamos de conjunción, hablamos de unión, como dice la palabra. Si hablamos de sextiles, estamos hablando siempre de aspectos mayores. Estamos hablando de oportunidades en astrología. Si hablamos de cuadraturas, hablamos de sorpresas tensas, pero sorpresas al fin. Si hablamos de trígono, hablamos de talentos, regalos. Si hablamos de quincuncios, hablamos de incomodidades. Y si hablamos de oposiciones, obviamente hablamos de opuestos y de complementarios. Lo que tiene los aspectos es que llevan a la persona a tener que saber muy bien sobre los signos y sobre y sobre los planetas principalmente. Después, obviamente, las casas, ¿sí? Saber de aspectos va a implicar saber de grados. Y después uno podría leer también las modalidades y los elementos. Uno dice qué difícil que es, Tiago. Un poco sí, no lo voy a negar. Pero en realidad, si vos sabés lo esencial de Aries, Aries implica esto, esto y esto. Sabés lo esencial de la luna la luna, que implica esto, esto y esto. Después combinás para que sea luna en Aries. Y sabés lo esencial de, supongamos, Saturno, esto, de Libra, esto y esto. Y sabés que hay una oposición entre esa luna en Aries y ese Saturno en Libra. Lo que queda es poder entender esta dinámica de oposición y de complemento. Obviamente que saber de aspectos te va a poder decir qué tipo de relación se va a establecer, qué dificultad va a haber, qué facilidad, qué talento, bla, 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 todo lo que quieran. Pero en mi opinión, una buena manera de acercarse a los aspectos es entendiendo la palabra clave del aspecto, entendiendo la esencia del signo del planeta. Hagan eso solamente, ni siquiera la casa, ni siquiera otro signo del planeta. Y jugando ustedes a acercarse con eso que hay ahí. Capaz no saquen del todo qué es ese aspecto, no pasa nada. Pero por lo menos jueguen, prueben. Vamos a agregar un dato de color, que es qué pasa con Quirón y con los nodos en astrología. A mí me parece interesante. Quirón es insustituible en la carta. Es la herida que hay que trabajar. Una herida que no vamos a cerrar nunca. Y que esto no lo tenemos que ver desesperanzadamente. Esto lo tenemos que ver como una herida con la que tenemos que aprender a hacer y una herida con la que tenemos que poner al servicio, poner a disposición de los otros para ayudar, para sanar y para acompañar. Podría pensar, Quirón es el primer atisbo que tendría cada uno de empatía, si se quiere. Por otro lado, los nodos, que se les suelen decir la cabeza del dragón al nodo norte, la cola del dragón al nodo sur, por eso pongo al dragón. Son puntos matemáticos que nos hablan de alguna manera de la evolución del alma. Hablamos de alma cuando hablamos de nodos, hablamos de karma cuando hablamos de nodos, hablamos de eje. No podemos pensar al uno sin el otro, es una oposición permanente la que tienen la de los nodos. ¿Sí? Si tengo el nodo norte en Aries, claramente tengo el nodo sur en Libra, no hay chance de que esté en otro signo. Si tengo el nodo sur en Escorpio, claramente el nodo norte está en Tauro. Si tengo el nodo norte en Sagitario, claramente el nodo sur está en Géminis. ¿Sí o sí? Y conocer estos puntos que no son esenciales en una carta, en un sentido de que si yo no leo a Quirón, no es que la carta, la interpretación de carta va a estar mal, pero que a mí me parece que le suman un plus a la lectura, porque los nodos van a permitir ver
una segunda misión que tiene la persona. Mientras yo siempre digo lo mismo, el ascendente para mí es una misión más consciente, el nodo empieza a establecer un camino tal vez un poco más inconsciente, más como tras bambalinas, que está, pero que no siempre se logra ver. Quiero saber cómo estamos hasta acá. Quiero leerles, quiero escuchar dudas, quiero saber si vamos bien, vamos mal, porque nos queda ver dos cositas más y ya vamos cerrando. Así que los leo, los escucho, como ustedes quieran. Si no, avanzo. Acá Noé dice que está todo muy interesante. Gracias, Noé. Ningún comentario, nada, sigo. Bueno, algo que yo les traje como de, mm, de regalo, si quieren, es esto, Lilith. Lilith, con una mano en el corazón, últimamente no vengo haciendo muchos análisis de Lilith, pero Lilith en el último tiempo está en boga. ¿Sí? Cada vez está más importante, cada vez es un tema que se habla más, me parece muy bien. Antes no se le daba bola a los asteroides, a los puntos matemáticos, como que la astrología clásica satanizaba mucho esto, y gracias a Dios a la astrología moderna, humanística, que hoy se saben 10 millones más de cosas, le damos bola a las estrellas fijas, a Lilith y otros temas. Lilith, lo que a mí me interesa marcar, no es fundamental, o sea, no es que si no tenemos a Lilith en, en la carta, no podemos hacer un análisis, no, todo lo contrario. Lilith nos va a marcar un punto de gran sometimiento. Algo que no les dije, y es esencial, pero esencial en astrología. Si querés entender astrología, sí, comprate el libro de astrología. Léete a esas Portas, léete a Huber, léete ay, se me fueron los nombres. Ya vaya, a Caruti, a Lu Gaitán y a otro montón más de grandes astrólogos. Pero si querés entender astrología, tenés que entender mitología. Mitología griega. Entender qué personajes encarna cada uno en la historia mitológica. Yo les puedo asegurar, gente, que si ustedes entienden mitología griega, la astrología sale de taco. Pero de taco, ¿eh? Porque entender la mitología del planeta prácticamente describe lo esencial del planeta y aparte nos permite entender muy brutalmente, después creo yo con una formación de astrología o con lectura se puede pulir, cómo poder trabajar ese planeta, ¿sí? Ahora me pongo a leer los comentarios. Denme un segundo que cierro esta idea y ahora me pongo a leer los comentarios. Cuando uno trabaja con Lilith, ve un lugar de sometimiento muy duro, de atadura, pero también ve un poder que está dormido y que se puede despertar. El tema de lo Lilith, de la energía de Lilith, en mi opinión, es que cuando se destapa explota todo. Tiene mucho que ver con lo plutoniano. Entonces, bajo mi perspectiva. Entonces, hay que, en mi opinión, saber cómo liberar de esas ataduras y ese punto de sometimiento para empoderarse, cuando a veces también el destape es necesario, pero sin lanzar todo por la borda o sin lanzar todo por el aire, por así decirlo. ¿Sí? Bien, me voy a poner a contar, a leer un poquito. Acá dice, Mar dice, tengo Quirón y Lilith en conjunción. Interesante, Mar, muy interesante ahí. La herida que se arma y el punto de sometimiento que se arma, uno podría pensar. Mari dice, ¿qué pasa cuando Quirón está en el ascendente? ¿Cómo integro el ascendente con una herida que no va a sanar en esta encarnación? Está difícil. Me parece interesante, Mari, lo que propones. Yo creo que te diría dos o tres cositas. La primera es si realmente ese Quirón está sobre el ascendente.
Es decir, se hace una conjunción de por lo menos 5 grados a ese ascendente o no, porque a veces está cerca y no está sobre el ascendente y ahí cambia toda la interpretación. Pero más allá de si está o no, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta, me parece que no es poner el foco en que es una herida que no va a cerrar nunca en esta encarnación. Me parece que es entender un poco eso. El ascendente con Quirón ahí te pide entender eso. Pero me parece que a lo que más te lleva el tratamiento es. Tratamiento me refiero a la vida con este Quirón y este ascendente ahí, trabajar eso es saber tu parte sanadora, cómo vos sos una sanadora y que pueda aportarle mucho a los demás y también a vos misma. A veces no se trata de que no duela, me parece que a veces se trata de saber hacer con el dolor, que no es lo mismo. Noé dice, ¿tiene que ver con algo específico de la mitología o solo se trata de los dioses o semidioses? Noé, me parece que es un poco de todo. O sea, me parece que si uno entiende la mitología, ¿sí? Uno en la mitología lee, entre comillas, una filosofía de vida, una filosofía de pensamiento que había en la época. Me gusta hacer, siempre que hacemos un curso de algo, me gusta hacer la parte mitológica de lo que trabajemos. Si hablamos de los planetas, ver la parte mitológica de los planetas. Y generalmente cuando se trabaja Venus, que es lo que yo más he trabajado en la parte mitológica, Lilith también, y en general, porque estamos en una sociedad que es mega recontra requete machista, uno hace un recorte de los personajes según la filosofía del pensamiento mitológico, y hoy por hoy, ese punto que parece muy alejado, no está tan alejado de la realidad actual. Entonces, también está bueno porque nos sirve entender la mitología para deconstruirnos, o por lo menos eso es también como yo la uso y la trabajo, no solamente conocer la historia de los dioses y los semidioses, sino la mitología en sí, sino para deconstruir, para construir algo nuevo y para replantearnos en el lugar que estamos ahora. No sé si te respondo, Noé. Mari dice que es fuerte, sí, es fuerte, Mari. Gracias, no, de nada. Trabajé siempre en distintos rubros empoderando personas. Bueno, muy bien. Qué copado eso. Soy terapeuta. Me parece que sí, tal cual, que así se debe manifestar, completamente. Bien, acá les voy a hacer una pausa publicitaria. No se me vayan porque si llegaron hasta acá, me van a esperar a lo próximo que toca hacer. ¿Qué quiero decir con esto? La clase ya se está terminando. No se me vayan porque el que se queda al final tiene premio. El que no se conectó, chicos, si lo ve grabado, les agradezco por venir, pero bueno, ustedes se quedan sin premio. Pero les quiero compartir la escuela de verano antes de hacer el cierre final, que vamos a tener dos cursos este verano, uno que sale ahora en enero, otro que sale a partir de la mitad de febrero. El que sale ahora en enero, en especial el 20 de enero, son 4 clases, es ¿qué mierda hago con mi ascendente? Una propuesta que invita a conocer, a conectar y a entender las dinámicas del ascendente. Vamos a tener una primera clase que es trabajar el ascendente como idea, como concepto a puro y duro entender qué es el ascendente, qué implica, qué pasa cuando el Sol y la Luna están en el mismo signo del ascendente, qué pasa cuando tengo un planeta muy cerca del ascendente, qué pasa con el ascendente en los primeros grados, en los últimos grados, qué es el ascendente en general, el ascendente por elemento. Vamos a hacer una cuestión bien general del ascendente y después nos vamos a meter, ¿sí? Específicamente con 3 clases muy completas sobre trabajar cada ascendente, qué es el ascendente en Aries, supónganse, características, descripción, cualidades. Vamos a ver las 3 matrices de agua, casa 4, casa 8 y casa 2 en toda su perspectiva, no solo en lo que mencionamos hoy. Ejercicios para integrar ese ascendente y que sea más fácil el tratamiento y el trabajo con ese ascendente. Y veremos alguna carta de algún famoso, como para mencionar algún famoso que tenga este ascendente. Y por otro lado, vamos a estar trabajando con los aspectos a partir del 15 de febrero, encuentros semanales, también los del ascendente son semanales, son 9 encuentros semanales más 2 clases de regalo que vienen en el intensivo de aspectos, donde vamos a estar trabajando principalmente con los aspectos mayores y lo que vamos a ver no solamente es los aspectos mayores, sino que es, si vos recién estás entrando en astrología, te interesa el tema pero no sabes mucho, no te preocupes, vamos a ver planetas,
signos y casas de manera simplificada, pero lo vamos a ver, para poder introducirnos a toda la dinámica de los aspectos mayores, hacer un recorrido por cada aspecto mayor y lo más importante, aspectos se aprende practicándolo. No hay otra manera de aprender aspectos que si no lo practicamos. Por lo tanto, en la clase vamos a estar trabajando con nuestra propia carta y con cartas de famosos y de otras personas. Es una clase, es un curso intensivo con cupos limitados y que los invito a todos a participar de cualquiera de estas dos propuestas. Si les interesa, después me pueden escribir por privado. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la clase. Aquellos que están conectados acá, no se vayan si tienen ganas de recibir un regalito. Y los invito a todos a o hacer alguna pregunta o, como digo siempre, si les gustó la clase y me quieren dar una mano, la mayor mano que me pueden dar y donde yo más les agradezco es compartiéndolo en Instagram, sacando una foto o lo que sea. De verdad, muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ojalá este 2025 nos siga encontrando con clases gratuitas. Voy a intentar acomodar mis tiempos lo más que pueda para que podamos seguir teniendo a lo largo del año este tipo de encuentros. Y nada, espero que algo les haya aportado, algo hayan comprendido. ¿Sí? Hasta acá vamos a llegar. Si tienen dudas, este es el momento para hacerlas. Si tienen comentarios, este es el momento para hacerlos. Si no, corto la grabación acá y con los que nos quedamos reciben un regalito. ¿Sí? Espero a ver si hay alguna pregunta y si no, cerramos. Bien. Bueno, nos despedimos acá entonces. Voy a cerrar, dejar de compartir. Bien. Voy a cortar la grabación.